El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Buenos días, estamos hoy miércoles 24 de abril del 2013 en su programa Detrás de tu voto hay buenas noticias. Esta vez el Instituto Electoral del Estado de México nos va a hablar, nos organizó una mesa de diálogo aquí con el doctor Ángel Gustavo López Montiel, quien es titular del Centro de Formación y Documentación Electoral, y el licenciado Ciro García Marín, quien es subdirector de Documentación y Promoción Editorial. Con ellos vamos a platicar un poco sobre la producción editorial del Instituto Electoral del Estado de México y todo en el orden de este marco del Día Internacional del Libro que se festejó el día de ayer, 23 de abril, ¿no? Entonces les damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Licenciado, ¿cómo le va? Hola, buenos días, gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues vamos a empezar este programa preguntándonos cómo es esto del programa editorial del Instituto Electoral del Estado de México, ¿no? Entonces, ¿podría darnos unas opiniones sobre cómo va la gama editorial, de qué se publica, las directrices principales del programa editorial? Bueno, pues este instituto tiene un programa editorial que se remonta ya a varios años, casi prácticamente desde la fundación del instituto. Hay edición de textos. La serie más vieja es la de Apuntes Electorales, que tiene ya por lo menos unos 13, 14 años más o menos de existencia, que llega ya a su número 46 en este año, y con las dos ediciones de este año serán 48. Entonces tenemos ya, esa es la edición más vieja, pero el instituto tiene una tradición muy amplia en ese sentido de publicación de textos y de documentos que, a diferencia de otros textos, el objeto es promover los valores de la cultura política y democrática, y además de promover un área que si bien está en las universidades, este instituto, por tener una área especializada en temas político-electorales, pues obviamente es nuestro fundamental nicho. Entonces tenemos en ese contexto actualmente un programa editorial que se autoriza por el Comité Editorial del Instituto. El Comité Editorial es un órgano colegiado del Centro de Formación y Documentación Electoral, integrado por dos funcionarios del instituto, que son el presidente del Consejo General, que preside también el comité editorial, y el secretario ejecutivo, que también es integrante del comité editorial, el secretario ejecutivo general, además de 6 integrantes que son externos y que son académicos, estudiosos, conocedores, expertos en la materia político-electoral. Tenemos, por ejemplo, al presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos a académicos que son integrantes todos del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos expertos, profesores, por ejemplo, de las maestrías de este centro también, que es otro programa académico, porque algunos de los textos están diseñados para apoyar precisamente esas maestrías. Y en ese contexto, nuestro comité editorial dictamina pues todos los textos que pasan y que se publican por este instituto. Entonces, en un mecanismo doble ciego que vamos a definir en un rato más de manera más precisa, pero es el que autoriza las líneas editoriales. En este momento tenemos 6 líneas editoriales. En términos generales, son la revista Apuntes Electorales, que es un journal, la serie de investigaciones político-electorales, que son libros de investigación, la serie de breviarios de cultura política y democrática, que son textos fundamentalmente en el área de ciencia política, sociología política, el texto de reflexiones, la serie de reflexiones en derecho electoral, que son obviamente textos en derecho electoral, y la Gaceta Electoral, que es una revista que pretende mantener, es la única que no se dictamina en sentido estricto, sino que es una revista de difusión fundamentalmente, y una línea nueva que el comité editorial acaba de aprobar en su sesión de la semana pasada, que son cuadernos para la promoción de la cultura política democrática, que son cuadernillos
que contienen textos muy sencillos de introducción a distintas áreas de la política para que los ciudadanos tengan un referente, porque a veces se dice, por ejemplo, en la última encuesta nacional de cultura política democrática, 8 de cada 10 personas dicen que la política es una cosa muy complicada. Entonces, pues para tratar de incidir en eso es la serie de los cuadernillos. Ese es más o menos lo que hacemos en el instituto en términos generales. Muy bien, pues bueno, precisamente en este marco del Día Internacional del Libro, además de esta entrevista que nos está concediendo el Instituto Electoral del Estado de México, en cuya página ustedes pueden consultar tanto las entrevistas como todo lo que organiza el instituto en www.ieem.org.mx o en teléfonos que son el 01800-712-4336, o se pueden meter incluso al Facebook, que es IEM Oficial, o en el Twitter @IEM_MX. Pues estamos en esta promoción que pues básicamente para eso es el Día Internacional del Libro, ¿no? Para promover la lectura que en nuestro país de pronto suele estar como muy por debajo de los promedios internacionales o los promedios de la OCDE, que nos permitiría pues escalar un poco en la educación social, en la educación pues netamente académica o en la educación política, como es el caso, ¿no? Entonces en ese sentido me pregunto, ¿por qué promover el Día Internacional del Libro en esta producción específica de la producción editorial del IEM? Bueno, hay que recordar un poco, por ejemplo, el tema del por qué el Día Internacional del Libro, ¿no? Y por qué, se celebra en varios países y se ubicó el 23 de abril. Y se ha dicho que es porque coincide con la muerte de Cervantes y coincide con la muerte de Shakespeare, aunque en realidad Shakespeare murió el 22 y aunque en realidad Cervantes murió en otro día del calendario, creo que fue al revés. Creo que Cervantes murió en el Juliano. Nació el 22, pero murió el 23. Pero sí, básicamente sí hay como una divergencia ahí. Independientemente de esa discusión, pero creo que es un motivo, ¿no? Es un pretexto, ¿no? Más bien para recordarnos que tenemos que leer como país, que en la vida en la que leamos, y no únicamente libros, creo, sino también hay otras formas nuevas a partir de las cuales podemos tener una aproximación a la lectura y a la construcción de la imaginación y todo ese tipo de cosas. Pero en este caso que nos ocupa, leer textos electorales, político-electorales, pues es un poco más complicado, claro, en términos del ciudadano común, a menos de que te los dejen en la escuela o te obligan a hacer un control. Sí, pero es un tema y es un tema para nosotros porque nuestras publicaciones son gratuitas. Eso es un primer aspecto. Entonces tenemos como la certeza de que las personas que nos piden la publicación no es únicamente porque las quieran tener guardadas en la biblioteca, sino porque tienen interés en los textos. Son textos que se nos acaban como en 4 o 5 meses, no porque sean gratuitos, sino porque hay una demanda de un nicho muy específico, de personas que son estudiosas del tema político electoral y que en ese sentido pues tenemos la certeza de que leen esos textos. Hay otros textos destinados, por ejemplo, a la ciudadanía en general. Estos textos de cuadernos para los nuevos, que son los cuadernos de formación cívica, que es la nueva línea que se acaba de publicar, y otros materiales que el propio instituto diseña y realiza a través, por ejemplo, del área de capacitación. Entonces, pero estos son textos en su mayoría enfocados a los ciudadanos del Estado de México, ciudadanos interesados en los temas político-electorales, y el otro es un texto, y la Gaceta Electoral como un texto de difusión de las actividades. Muy bien, pues en ese sentido sabemos que su nicho de lectores es pues básicamente uno muy específico, ¿no? ¿Cómo hacer para que la difusión pueda salir de ese nicho específico que me imagino que además de todo lo que tiene que ver con los partidos políticos, incluye a los académicos pues del derecho, de las cuestiones electorales, de la democracia, de la ciencia política? ¿Cómo salir de ese nicho, además de esta promoción de esta serie que son los cuadernos de formación cívica? ¿Hay alguna promoción de algún curso, alguna actividad particular? Mencionaba hace poco algo como la feria del libro electoral. Creo que por ahí puede ser una opción. Sí, a lo mejor un poco antes de entrar a eso, al tema de la feria, como un mecanismo de distribución y de difusión, estamos promoviendo algunos más, aparte de asistir a ferias y donde
nos piden las publicaciones. Estamos explorando, tenemos las publicaciones en la página del propio instituto, se pueden bajar de manera gratuita, pero también estamos buscando la posibilidad de entrar a iTunes, por ejemplo, y que las publicaciones se bajen de manera electrónica a dispositivos móviles, que es una forma de acercarse a los jóvenes, claro. Jóvenes interesados obviamente en estos temas, porque nos llaman mucho y nos dicen, oye, pero no es que no puedo ir a Toluca por un libro, ¿no? Entonces la opción es bajarlo en PDF, lo que también a mucha gente no le gusta, porque pues si vas en el autobús y te dejaron leer una parte, o quieres porque el texto te interesó leer alguna parte, pues entonces a lo mejor entrar a la página es complicado. Entonces por eso la idea de explorar la posibilidad de que estamos ya de los libros electrónicos. Así es, armando el tema de los libros electrónicos para que nuestras publicaciones sean compatibles en ese sentido con los dispositivos móviles. Eso es un gran avance, ¿no? Porque permite incluso a gente que no está en el país acceder a estas publicaciones como las que ustedes pueden ver aquí, que está la Gaceta Electoral, que normalmente tendría uno que conseguir, o al menos a la antigüita, digamos, en papel, y venir hasta el lugar, hasta el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, específicamente al Centro de Formación y Documentación, para pedir un ejemplar, y estando en la red pues se puede conseguir fácilmente. Digamos que si alguien quiere conseguir los libros en físico para subrayarlos o una cosa así, ¿en qué canales de distribución pueden conseguir los libros que no sea estos que ya mencionamos? Sí, hola, Ever. Mira, de la manera en como nosotros tratamos de que precisamente nuestras publicaciones lleguen al mayor número de lectores posible, la hemos tratado de diversificar. Y lo hemos hecho a través de la presentación de los mismos. Realizamos algunos eventos en donde el público que nos visita, pues desde luego le ofrecemos algún ejemplar de la obra que en algún momento estemos presentando. También acudimos a ferias, a estas ferias, sobre todo las que ya se encuentran consolidadas y que pues de alguna manera tienen una concurrencia muy significativa. Tal es el caso de la Feria del Libro del Palacio de Minería, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la Feria del Libro del Poder Judicial de la Federación, y nosotros mismos hemos organizado una especializada en la primera semana de octubre, que es la Feria del Libro del Instituto Electoral del Estado de México. En estos espacios nosotros llevamos un porcentaje muy significativo de ejemplares y los distribuimos precisamente, como lo acaba de comentar el doctor Gustavo López Montiel, de forma gratuita. Y no solamente ello, sino que además en el portal del Instituto Electoral del Estado de México, también de forma digital, los puedes encontrar y los puedes bajar de esa manera. Bueno, pues entonces no está de más recordar que la página del instituto es www.iem.org.mx. Ahí tienen que ir a la sección del Centro de Formación y Documentación Electoral. Y bueno, ya estando en estos matices de los órganos, de las formas, de los comités de editoriales, ¿quiénes podrían publicar en esta producción que hace el Centro de Formación? Prácticamente cualquier persona que nos envíe un texto. Las características de las líneas editoriales están en la página de internet, en cada una de las líneas, y en ese sentido nosotros sometemos por ejemplo, artículos para la revista Apuntes Electorales, los textos de breviarios. Los artículos de Apuntes Electorales son artículos de investigación entre 20 y 25 páginas, más o menos. Los textos para breviarios son textos, ensayos de investigación, más o menos de unas 70, 80 páginas. También para reflexiones en derecho electoral. Los libros de investigaciones político-electorales son pues libros como tales de investigación de 250, 300 páginas, más o menos, y eso es lo que sometemos al comité editorial. Por ejemplo, tal está la Gaceta Electoral, que es temática normalmente, pero que igual si alguien nos envía algún texto se puede valorar para su incorporación, y son textos como de 4 o 3 páginas más o menos. En este sentido nos mencionaba que tenía un sistema de dictaminación, ¿no? De pares ciegos con especialistas del SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores mexicano, que tiene sus 3 niveles, y en ello pues está la capacidad de todos y cada uno de los investigadores. Todos estos textos que manda la gente o que puede mandar la gente al centro de formación pasan por este sistema. Sí, mira,
Como te comentaba ahorita el doctor Gustavo López, tenemos un comité editorial. En ese comité editorial participan 6 miembros externos y 2 internos, más un secretario técnico que es precisamente el titular del Centro de Formación y Documentación Electoral. Estos integrantes se encargan precisamente de dictaminar los trabajos que la Subdirección de Documentación y Promoción Editorial le pone a consideración. Estos trabajos, ¿de dónde vienen? Vienen de pues el envío que nos realizan algunos investigadores, que presentan algunos estudiantes, que elabora el cuerpo docente que participa en los posgrados que se imparten aquí en el instituto, y básicamente incluso el mayor porcentaje de trabajos que nosotros ponemos a consideración provienen de una actividad que se lleva a cabo cada año que se llama el certamen de tesis y ensayo político, en donde nos llegan muchísimos trabajos, tesis y ensayos, prácticamente alrededor de 80 trabajos, cuyos mejor calificados se les invita precisamente a que los pongan a consideración del comité editorial para que sean publicables. Una vez que esto sucede, el comité editorial sesiona, se distribuyen los trabajos entre los integrantes, se utiliza precisamente el sistema de doble ciego, en donde a 2 dictaminadores se les entrega el mismo trabajo. Estos dictaminadores desconocen quién es el que elaboró precisamente el trabajo, solamente se les entrega el trabajo en bruto, por decirlo así. Y el resultado de estos dictámenes puede ser de 3 tipos. Uno, que sea publicable, uno no, publicación condicionada a cambios, y otro no publicación. Suele suceder que en ocasiones un dictaminador determine que el trabajo es publicable y en otro dictaminador señale que ese trabajo no es publicable, entonces se somete a un tercer dictaminador precisamente para que se desempate. Quiero comentarte que la mayoría de los trabajos en realidad son rechazados porque el nivel de evaluación con el que se dictaminan precisamente estos trabajos es muy riguroso, y es muy riguroso porque quienes los dictaminan pues en realidad son gentes especialistas en la materia. Quiero comentarte que nosotros tenemos el orgullo de que la mayoría de los integrantes del comité editorial son integrantes que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, o sea, son en principio de cuentas doctores, especialistas precisamente en temas electorales. Si tú me permites, Ever, nada más te quiero comentar que, por ejemplo, en nuestro actual comité editorial participa el maestro Juan Carlos Silva Daya, que es magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, que es profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, el doctor Gavino Castrejón, que es el jefe de la División de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el doctor Roberto Mellado, que es investigador de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, y así por el estilo. Entonces, precisamente el perfil de estos integrantes del comité editorial hacen precisamente que la evaluación sea muy estricta, muy seria, muy rigurosa, y esto garantiza que aquellos trabajos que son publicables, pues desde luego llenen todas las expectativas de un trabajo que desde luego pues arroja muy buena información en términos de su calidad. Sí, no, prácticamente estaríamos hablando que es casi como una investigación científica, ¿no? De hecho, por lo que entiendo, están en un esquema de trabajo como el que tienen las revistas internacionales y nacionales que están adscritas al CONACYT para publicaciones pues científicas, tanto en ciencias sociales como en ciencias humanísticas y ciencias matemáticas. Eso me hace pensar que aquí hay una seriedad importante en cuestión informativa. Todos los datos que se exponen tanto en apuntes electorales como en la Gaceta, así como las distintas series que ustedes están publicando, pues son cuestiones que están estrictamente que dentro de la imparcialidad, con una investigación seria, con trabajo pues documentado y prácticamente muy especializado, ¿no? Así es. De hecho,
quiero también comentarte que básicamente la producción que nosotros realizamos es una producción que ya goza de un prestigio muy consolidado, de tal manera que los trabajos que nos envían de manera periódica pues son lo suficientes como para que estas publicaciones se lleven a cabo de manera periódica, salvo la situación de la revista de apuntes electorales. Todas estas líneas editoriales que en algún momento te mencionaron, que es Breviarios de Cultura Política, Reflexiones de Derecho Electoral, la revista de apuntes electorales y la serie de investigaciones, se publican 3 veces al año y 2 veces la revista, lo que implica que pues prácticamente estamos nosotros publicando entre 15 y 20 trabajos al año, cuando no es un año electoral. Y cuando hay elecciones, pues a veces se requiere también elaborar otro tipo de trabajos propios precisamente de los procesos electorales, que vienen a incrementar precisamente esta producción editorial, a grado tal de que hemos llegado incluso a publicar hasta 25 o 30 trabajos en el año. Muy bien, bueno, esto me hace pensar, ¿hay algún otro instituto electoral estatal que tenga esta magnitud de publicaciones? Porque por lo que se ve es un trabajo bastante amplio, ¿no? Y eso, sobre todo en las cuestiones por la cantidad de artículos que nos dice que se están publicando, y por lo que vamos a apuntar ahorita un poco hacia un lado ahorita, que es el programa académico que tiene el Centro de Formación. Sí, bueno, el benchmark que hemos hecho a lo largo de todos los institutos, no hay un instituto que tenga a nuestro conocimiento la producción editorial que tenemos nosotros. Si hubiera, pues ya tendríamos las publicaciones de ellos aquí también en la biblioteca, pero no, lo que conocemos de los institutos es que sí hay edición de libros, hay edición de revistas, pero en términos de las líneas editoriales, de la diversidad de las líneas, de los objetos de estudio y de el número de publicaciones, creo que este instituto tiene la mayor parte de las publicaciones. Y a veces decimos que incluido el IFE. Lo que pasa es que también el IFE tiene un programa de publicaciones, que combina lo que hacen en capacitación y lo que hacen en otras áreas del propio instituto. Y además son pues mucho más grande, ¿no? Porque es federal, aquí estamos hablando. Con más recursos en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, no incorporamos en ese conteo las publicaciones que eventualmente hacen otras áreas del propio Instituto Electoral del Estado de México. Publicaciones como, por ejemplo, las que tiene el Servicio Electoral Profesional, que tienen publicaciones cuando hay concursos, por ejemplo, para que los aspirantes estudien. Entonces son libros de texto, en realidad, en forma. Hay publicaciones que tiene el área de capacitación, que son textos, por ejemplo, hay un disco compacto que se distribuye a las escuelas, que son este disco de Educar en Valores, que los niños de las escuelas de educación básica en el Estado tienen la posibilidad de trabajar con él. Y además de otros textos que derivan de concursos de cuentos, de ensayo, enfocados fundamentalmente a jóvenes, los textos que también realiza, por ejemplo, la Contraloría o el órgano técnico de fiscalización. Es decir, hay una diversidad de publicaciones que ese instituto tiene, pero publicaciones académicas son estas, fundamentalmente. Bueno, me acabas de mencionar algunos órganos o secciones dentro del Centro de Formación, de las que están publicando. ¿Qué otros hay? Mencionaste ahorita lo que tiene que ver con la educación primaria y la parte de capacitación, ¿no? Sí, más bien son áreas del instituto, cuyas actividades son fundamentalmente, por ejemplo, sí enfocadas al desarrollo de valores en términos generales a jóvenes, por ejemplo, en el Estado, o a niños en educación básica a través de convenios que tenemos con la Secretaría de Educación de la entidad. Entonces, pues son actividades institucionales, pero que no son académicas en el sentido estricto, sino son de alcance de la comunidad en general. Entonces, son textos introductorios mucho más básicos, fomentando valores como la tolerancia, el respeto, la honestidad,
todo ese tipo de aspectos que son fundamentales para la cultura política democrática. Nosotros, por ejemplo, en el conteo que hacemos, pues, si contáramos las publicaciones de todo el instituto, pues serían muchas otras más, casi el doble de las que hacemos nosotros, pero que son publicaciones que están enfocadas a objetos específicos de las áreas sustantivas del instituto. Estas son publicaciones académicas que son también institucionales, obviamente, pero que tienen un objeto mucho más, pues obviamente de difusión, divulgación, pero también investigación, ¿no? Y esa es la parte importante, la investigación, porque no es fácil hacer un libro. Es decir, una persona que quiera hacer un libro, pues te tarda, no sé, depende de cómo lo haga, ¿no? Decía Luz Espota que él escribía 2 páginas diarias y tenía al final del año 2 libros de 360 páginas. Entonces, pero pues, le faltaba la corrección, la corrección y todo eso. y que le dijera al editor si estaba bueno, ¿no? Sí, el proceso de edición es a lo mejor lo de menos, ¿no? Pero el proceso de elaboración, de sentarse y de tomar un tema y de tratarlo científicamente, pues obviamente eso lleva tiempo. Entonces, las publicaciones son reflejo del trabajo de los autores de mucho tiempo, tal vez años, 3, 4 años. Las tesis, por ejemplo, que entran a concurso, pues hacer una tesis, pues es un trabajo de meses y para algunas personas de años, ¿no? Y bueno, mencionaron un poquito un concurso de cuento. Había mencionado ya un concurso de ensayo y de tesis en el cual se podían publicar en apuntes electorales y en la Gaceta los textos que habían ganado este concurso, digamos así. ¿Hay alguna vinculación, digamos, que algún cuento que tenga que ver con cultura democrática? Hay un concurso que en el último año no he sabido sobre la convocatoria, pero está en el programa de formación de valores, de formación de cultura política democrática que tiene la Dirección de Capacitación de este instituto. La actividad, por ejemplo, que dentro de ese programa, que es más inmediata de la Dirección de Capacitación, es la carrera por la democracia, que va a celebrarse en el mes de abril, en este domingo que sigue, el 28 de abril, una carrera de 5 y 10 kilómetros. En ese programa, en ese contexto, están también estos concursos de cuento, concursos de ensayo a niños. Hasta ahora no he sabido de la convocatoria todavía, pero son actividades que se realizan con cierta periodicidad y obviamente están sujetas a la disponibilidad de recursos que tenemos en el propio instituto. Pues eso está muy bien. Volviendo a la cuestión del fomento de la lectura, ¿hay alguna forma de acceder a la biblioteca del Centro de Formación y Documentación? Porque me parece que es una biblioteca que está abierta a todo el público, ¿no? ¿Se pueden extraer los libros? ¿Se puede...? Sí, claro que sí. Mira, los servicios que se ofrecen precisamente en la biblioteca, en principio de cuentas, son públicos y son gratuitos. Creo que esas dos cosas son importantes de destacar. Y básicamente tenemos, desde luego, una consulta bibliotecaria, una consulta hemerográfica y una consulta audiovisual, independientemente de que les prestamos otro tipo de apoyos, como el hecho de poder acceder precisamente a las computadoras, de que puedan fotocopiar precisamente el material, de que ese material, salvo el hemerográfico y el audiovisual, pueda ser susceptible de préstamo a domicilio. Y para poder de alguna forma tener derecho precisamente a estos servicios, solamente se requiere proporcionar datos básicos, como una copia de una identificación y comprobante domiciliario. Y la verdad es que las reglas que nosotros hemos impuesto en nuestro reglamento son reglas pues muy sencillas, que básicamente descansan en la buena fe. Por ejemplo, quiero comentarte que si alguien de alguna manera se compromete a entregar un libro la siguiente semana y no lo hace, pues en realidad nosotros no tenemos así como medidas así que imponerles como coercitivas, ¿no? Que además es algo que en términos de cultura comparada, pues la verdad es que ya no se estila mucho, ¿no? Por ejemplo, en México todavía tenemos la práctica de que si alguien incumple en la entrega de un libro, pues hasta le suspenden el servicio. O le hacen pagar alguna cuota, ¿no? O le hacen pagar alguna cuota. En Alemania, si un usuario no entrega un libro y algún pues servidor o algún funcionario
que esté como responsable precisamente de la biblioteca se le ocurre hacer una situación de esa, incluso hasta es cesado, porque al final de cuentas el acceso a la cultura es un derecho humano básico y elemental, que no puede ser, del cual nadie puede ser privado, por decirlo así. Entonces nosotros prácticamente obedeciendo a esa situación, pues en realidad no pedimos gran cosa, más que lo sencillo, una identificación con la cual tú te puedas acreditar y hasta ahí, y párale de contar. Pura buena fe para la biblioteca del Instituto Electoral del Estado de México. Pues bueno, vamos al primer corte y regresamos en unos momentos. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tecupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. Ya estamos de vuelta aquí en el programa Detrás de tu Voto. Hay buenas noticias hablando de la producción editorial del Instituto Electoral del Estado de México, precisamente en este marco del Día Internacional del Libro, que fue el día de ayer. Estamos con el doctor Ángel Gustavo López Montiel, titular del Centro de Formación y Documentación Electoral, y con el licenciado Ciro García Marín, subdirector de Documentación y Promoción Editorial. Pueden vernos o bajar esta entrevista, esta charla que estamos teniendo con estos dos personalidades del Centro de Formación a través de www.iem.org.mx o marcar al teléfono 01800 712 4336, meterse al Facebook en IEM Oficial y al Twitter en IEM-MX, ¿no? Pues habíamos estado hablando un poquito de la producción que hace el Centro de Formación y hay una serie de publicaciones, como así se le conoce en el término editorial, que son series, revistas y unos cuadernillos, ¿no? Entonces vamos a empezar con la revista que sale semestralmente, esta que es Apuntes Electorales y que ya está en su número 44. Vamos a ahondar sobre ella, ¿no? Platíquenos sobre ellas, por favor, licenciado. Sí, mira, es una revista que se publica 2 veces al año, que tiene principalmente una serie de ensayos cortos de muy distinta naturaleza, pero desde luego referentes a las cuestiones que tienen que ver con derecho electoral, con democracia, con cultura cívica y ciudadana, y con una situación de valores precisamente cívicos. En esta revista, los trabajos que se publican pues también se dictaminan como prácticamente la mayoría de los trabajos que se publican dentro de nuestras líneas editoriales. Como podrás observar, pues prácticamente ya llevamos cerca de 46 números. Es una revista que ha tenido de alguna manera pues 2 ciclos, ¿no? En este último ciclo ya va prácticamente por el número 46. Anteriormente también se publicaba esta revista cuando todavía no teníamos muy bien diseñadas las líneas editoriales, y entonces hay una especie como de parte histórica de esta revista. Sin embargo, ¿no? Exactamente, una especie como de pretrabajos que dieron como conclusión precisamente una serie editorial ya más acabada. Esa es una característica importante de nuestra revista, el hecho de que son ensayos cortos. De hecho, la característica de estos ensayos cortos es que no son más allá de entre 20 y 30 cuartillas, a diferencia de otros ensayos que se publican dentro de otras series dentro de otras líneas editoriales que ya se refieren precisamente a breviarios de cultura política y democrática y a reflexiones de derecho electoral. Sí, ahorita hablaremos precisamente sobre ellos, ¿no?
¿no? Me parece que es muy académica y siento como que hay una tendencia en esta revista y algunas partes de otros de los trabajos a alguna especie como de indización, ¿no? Hay un sistema de indiciación en CONACYT para las revistas académicas y no nada más índice nacional en CONACYT, sino hay índices internacionales. Creo que como que apunta para allá, ¿no? Como cada vez se va haciendo más específica, más especializada y más académica. ¿Hay algo de eso? Sí, así es. Es una revista que en realidad está diseñada en los últimos años en ese sentido, tratando de cumplir con los requisitos de las convocatorias de CONACYT para precisamente ingresar al padrón de revistas indexadas y que tiene un conjunto de características, dictámenes de doble ciego, por ejemplo, a lo largo de varios años, de 3 o 4 años. El tiempo de dictaminación. El tiempo de dictaminación, así es. La característica de los artículos, la periodicidad de la revista, el carácter de que la revista nos haya interrumpido en algún momento. Todo ese tipo de condiciones estamos trabajando para cumplirlas en el siguiente año y en ese sentido tener tal vez sería una de las pocas revistas en el área de ciencias sociales que estarían indexadas. En ciencias sociales hay pocas y en términos electorales casi no hay. No habría ninguna, ¿sí? Así es, revistas de este tipo como journals. Sobre todo siendo externos a una institución educativa como una universidad, por ejemplo, me parece que habría muy pocas a nivel nacional. Y de hecho revistas especializadas en temas electorales como journals, nada más hay 2. Está esta y está la revista de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, que así se llama, la revista de la SOME. Que son los 2 journals más o menos especializados en temas electorales. Pues estamos abriendo brecha, básicamente. Así es. Sí, de hecho, muy recientemente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también sacó una publicación muy semejante a la nuestra que se llama Revista de Estudios Electorales. De hecho, apenas va en su segundo número y nosotros ya estamos prácticamente en el número 46, lo que habla precisamente de que tenemos ya muchos años esforzándonos precisamente para poder fortalecer precisamente los trabajos que ponemos a disposición de los lectores que se interesan precisamente en los temas electorales. A mí me parece que una de las muchas características o algunas de las características que tenemos nosotros y que nos distinguen de otros institutos electorales o de otras instituciones que se dedican precisamente a estos temas electorales es, en principio de cuentas, que nuestras publicaciones no son eventuales, que nuestras publicaciones son periódicas. Esa es una situación importante. Cosa que le da formalidad, ¿no? Y siempre tenemos la certeza de que el semestre que sigue va a salir el número que viene, ¿no? Así Eso es. Le da seriedad a cualquier cosa. Y la otra característica importante es el hecho de que nosotros tenemos líneas editoriales en forma. Nosotros sí tenemos 5 líneas editoriales, más esta precisamente de promoción de la cultura, de estos cuadernillos de promoción de la cultura que la semana pasada recién se acaban de aprobar precisamente para apuntalar precisamente esto que nosotros ofertamos a la ciudadanía y que pues trata de alguna manera de ser trabajos un poco más sencillos para que la gente que no está necesariamente especializada en estos temas pueda asimilarlos con también con ese mismo interés con el que lo hacen los estudiosos. Pero un poquito antes de entrar en los cuadernos de formación cívica y de la Gaceta Electoral, que tienen más una tendencia de difusión, me parece, déjeme atreverme, en Latinoamérica, además de esta revista de la Sociedad Mexicana Electoral, hay otras publicaciones en Sudamérica, por ejemplo, de esta temática. ¿Cuántas habrá? ¿En dónde habrán, por ejemplo? Hay algunas que están en centros especializados. Por ejemplo, en Costa Rica está el Instituto de Desarrollo de Derechos Humanos y Democráticos, que tiene una revista especializada en temas electorales. Están en los institutos electorales, que son más bien tribunales. Por ejemplo, en el caso de Perú, Venezuela, tienen también revistas especializadas en temas electorales. Está, me parece que en una de las sedes de Flaxo, no recuerdo si es Argentina o Ecuador, que tienen también una revista de temas electorales, pero en realidad son pocas.
por ejemplo, a nivel internacional, de las revistas en inglés, de los journals en inglés, que publican editoriales, no sé, como Sage o como otras, pues a final de cuentas hay 3 que están enfocadas, por ejemplo, el tema que es Party Politics, que se llama Partidos Políticos, que es una revista internacional también de dictaminación. Está el Journal of Electoral Studies, que es una revista europea. Pero en realidad no podemos contar, si juntáramos todas las revistas electorales en el mundo en general, creo que no podríamos contar más de 20 o 25. Y que el instituto tenga una revista en ese contexto. Le da un realce bastante importante, ¿no? A nivel internacional. Porque ahí en ese caso sí podríamos decir que ahí ni el DIFE, ¿no? Pues eso está perfecto. Ahora, sí, entrando en la cuestión de la difusión y la divulgación para todo tipo de público, pues explíquenos un poquito más a fondo esto de los cuadernillos o cuadernos de formación cívica. Incluso podría citarnos el más nuevo título que haya salido publicado, o el que vaya a salir a publicar, ¿no? De una vez le hacemos promoción y le enviamos un gol. Bueno, en realidad es una línea editorial que se acaba de crear para dar salida a un conjunto de actividades que se han comenzado a desarrollar, pues para introducir a ciudadanos a temas electorales específicos, que son ciudadanos que no van a ser investigadores, pero que pues a final de cuentas les interesa el tema. Estamos en el proceso de construcción precisamente de la línea, ya está aprobada. Primero, el primer tema es que el comité editorial la apruebe, que ya la aprobó, y el segundo es la confirmación de un panel de expertos. Estos expertos... El comité, ¿no? Sí, es una especie de comité, no es editorial en el sentido estricto, sino más bien son expertos que van a construir precisamente los textos. Pero son textos que tienen temáticas como, por ejemplo, el tema de tolerancia, el tema de libertad, el tema de derechos políticos, derechos civiles, todo en el contexto de lo que pasa en el Estado. Entonces, porque tenemos o textos en ese sentido, escritos, por ejemplo, hay una serie dentro de la serie, por ejemplo, de publicaciones del IFE, sí hay textos sobre tolerancia y todo. Pero al final de cuentas, pues, ¿qué pasa sobre la tolerancia, por ejemplo, en el Estado de México? ¿Qué pasa sobre la libertad y el proceso de construcción de libertades entre los mexiquenses? El tema de derechos civiles. Entonces, son textos en ese contexto. Y entonces la idea es construirlos de manera muy sencilla, no de manera académica, sino más bien de divulgación, y que esos especialistas, en el contexto de las conferencias que también van a comenzar a construir con grupos específicos de ciudadanos, por ejemplo, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, pues en ese sentido se construyan los materiales y entonces ya la línea editorial puede ser alimentada en ese contexto. En ese contexto. Y ahí también entraría la Gaceta Electoral, ¿no? Sí. Que es también de difusión, tiene además un diseño editorial bastante atractivo y en el cual hay textos más cortos, ¿no? Claro, mira, la diferencia que tiene la revista de apuntes electorales con la Gaceta es que la Gaceta Electoral en realidad es más un órgano de difusión interno. Ahí lo que se plasma no son otra cosa más que las actividades que ha realizado el instituto recientemente. Son actividades administrativas, son actividades más que tienen que ver con el trabajo de cada una de las áreas, incluso en alguna sección se le agrega cuestiones que tienen que ver con situaciones de carácter cultural, porque pues no necesariamente se trata de que nos entrampemos en términos de la comunicación interna con cuestiones de carácter electoral. También ahí tenemos un apartado en ese sentido. Dejamos que incluso nuestros servidores electorales opinen con relación a cuál es la dinámica institucional, y como son opiniones no necesitan ser necesariamente dictaminadas, o mejor dicho, no son dictaminadas. Son opiniones muy cortas de 3-5 cuartillas, en donde precisamente nosotros recuperamos precisamente esos comentarios que nuestros compañeros servidores electorales tienen con relación a su quehacer cotidiano o con relación al quehacer institucional. Pero en realidad la Gaceta Electoral pinta más para una situación de órgano de comunicación interna.
Muy bien. Y ahora, por ejemplo, está la serie que es Reflexiones sobre Derecho Electoral. Aquí tenemos un título, La representación parlamentaria, control político o alternativa programática, de Aldo Muñoz Armenta y Alejandra Vizcarra Ruiz, ambos investigadores. Estos son estrictamente derecho, ¿no? Así es. Sí, mira, es una serie muy reciente y es producto de que desde hace aproximadamente 4 años el Instituto Electoral del Estado de México tiene el privilegio de poder ofrecer estudios de posgrado, estudios propios de posgrado. Nosotros, los estudios que se imparten en el instituto tienen un reconocimiento de validez oficial que nos otorga la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México. Estos estudios de posgrado básicamente descansan en 2 maestrías, una maestría en Derecho Electoral, otra maestría en Administración Electoral y una especialización de procesos electorales. Desde luego, estas maestrías cuentan con un claustro de especialistas que precisamente imparten cada una de las materias que los programas de estudio consideran, y muchos de estos maestros cuentan con trabajos, con materiales de apoyo, incluso con apuntes propios, que en ocasiones pues lo único que les hace falta es de alguna manera llenar ahí un aspecto de, ¿no?, formalidad, para que en realidad sean pues un material de apoyo muy significativo precisamente para los estudiantes. Y es así precisamente como nació la serie de reflexiones de derecho electoral, en donde precisamente este claustro, en principio, es el que ha participado precisamente con sus trabajos de investigación para poder ser publicables y ser un elemento más de apoyo para los estudiantes. Pero se espera que esta serie se vaya enriqueciendo en la medida en que las generaciones de egresados precisamente de estos estudios de posgrado que se imparten en el instituto empiecen a desarrollar sus propios trabajos, sobre todo trabajos que se van a ver reflejados en sus tesis. Esas tesis en algún momento, desde luego, también pues serán trabajos que nosotros recuperemos, en donde a los estudiantes, una vez que desde luego hayan obtenido su titulación, se les invite precisamente a que simplemente hagan más rigurosa la formalidad con que presentaron precisamente su tesis, y entonces puedan ser sujetos precisamente a dictaminación para que puedan ser susceptibles de publicar. Entonces, como verás, pues esta situación desde luego es una situación prácticamente cíclica, que cada que estén egresando estudiantes, desde luego estén presentando tesis, pues estarán enriqueciendo precisamente esta serie. Pues antes de pasar a la otra serie, que sería de breviarios, ¿quiénes pueden entrar a estas maestrías? ¿Qué requisitos necesitan? ¿Hay que pasar algún tipo de examen? Para la especialidad, por ejemplo, también hay que tener algún perfil específico, además de que es estrictamente electoral y que es evidente, ¿no? Sí, son 2 maestrías, una en Derecho Electoral y otra en Administración Electoral. Hay un proceso de admisión que sale la convocatoria normalmente en julio, y el proceso de admisión es pues entrega de documentos como lo marca la convocatoria, una entrevista con un comité de admisión que está integrado por profesores de los programas, una revisión curricular, así como un examen de conocimientos sobre el área fundamentalmente electoral. Realizado por el Centro de Formación. Así es, okay. En colaboración con otras áreas del instituto, como la Secretaría Ejecutiva y la Contraloría, para que observen el proceso y todo esté en orden. Y en ese sentido, al final se reúne el comité de admisiones para revisar los expedientes de cada alumno y con base en eso generar la admisión. Normalmente los perfiles pues son, en el caso de la maestría en Derecho Electoral, pues obviamente abogados o a lo mejor alguien que tenga experiencia en Derecho Electoral de alguna manera aprobada. Alguien de un partido político. Así es.
está enfocada tanto a funcionarios del instituto como a integrantes de las representaciones de los partidos políticos y a la ciudadanía en general. Entonces, lo que ha pasado en las últimas generaciones es que ha entrado más gente de fuera que del propio instituto, porque ya los funcionarios del instituto o han pasado o están en la administración electoral, que es la otra, que tiene 2 años, o en la especialidad en Derecho Electoral, que es un programa de 1 año, que lo que busca es formar especialistas en el espacio, en procesos electorales, en procedimientos electorales fundamentalmente. Muy bien. Ahora, precisamente en esta serie que era Reflexiones sobre el derecho sobre el derecho electoral, mencionabas que podían ser producto de alguna de las tesis o de las investigaciones, ¿no? Y precisamente remontándonos a este certamen de concurso de ensayo político y de ensayo electoral, veo que hay premios. Además de la publicación, evidentemente. ¿Cuáles son esos premios? Así es. Son premios en lo económico y es la entrega de un reconocimiento a los 3 primeros lugares. Este certamen se lleva a cabo cada año. La verdad es que ya tenemos más de 16 veces que hemos estado organizando precisamente este certamen. En realidad es una convocatoria abierta, pública, en donde no existen límites en cuanto a su participación. Pueden incluso mandar trabajos no solamente quienes tengan la nacionalidad mexicana, sino también extranjeros. La convocatoria aproximadamente se publica en el mes de junio, julio. Se dejan algunos meses precisamente para que envíen precisamente los trabajos. La fecha prácticamente límite para poderlos recepcionar se lleva a cabo en el mes de octubre. Una vez que estos trabajos se reciben, entonces se conforma un jurado exprofeso precisamente para que evalúe los mismos trabajos. También nosotros aplicamos el sistema de doble ciego. A finales del mes de noviembre estamos nosotros obteniendo los resultados precisamente de este concurso, y en el mes de diciembre estamos entregando precisamente los premios, que son cantidades económicas. Prácticamente el primer lugar recibe cerca de 60,000 pesos, el segundo lugar cerca de 50,000 y el tercer lugar entre 35,000. En ambos rubros. Eso depende desde luego de la suficiencia presupuestal con la que cada año cuente el instituto, pero nosotros hemos estado haciendo el esfuerzo para que estos porcentajes de dinero pues en realidad no se vean afectados. Ahora, una cosa es participar y que ganen, y otra cosa es que esos trabajos llenen todos los méritos para poder ser publicables. Entonces, lo único que se hace es que una vez que se sabe quiénes tuvieron los mejores resultados a la hora de ser evaluados, pues entonces ¿pasan a otro dictamen? Pasan a otro dictamen, y entonces se les sugiere que de alguna manera mejoren su trabajo, porque ahora van a pasar a lo que es el comité editorial en estricto sentido. Claro. Porque quienes dictaminaron precisamente era nada más el ensayo, para el exactamente, era únicamente para el concurso. Por eso comentaba hace un momento que se conforma un jurado exprofeso solamente precisamente para evaluar esos trabajos, pero los integrantes del jurado dictaminador del certamen no necesariamente son los mismos que los del comité editorial. ¿Y ha pasado que alguna vez haya ganado algún extranjero? Sí, cómo no. De hecho, en esta última ocasión, un estudiante de nacionalidad española obtuvo el segundo lugar precisamente en el aspecto de ensayo político. Muy bien. De ensayo político. Bien, hay otra serie que se llama Breviarios, y acabo de ver este título que dice Transición Democrática en Irak y la asistencia internacional de México en materia electoral. ¿De qué va esta serie? Con un título con temas tan delicados como lo que pasa precisamente en Irak o lo que pasaba en Irak, pues evidentemente Breviarios tiene una apertura mucho mayor. Sí, esta serie está enfocada fundamentalmente a textos más en el área de ciencia política, sociología, historia,
que también son textos que están destinados a ser de fácil lectura. No son investigaciones profundas, sino más bien son ensayos un poco más específicos. Sin embargo, son ensayos en el contexto académico también. Tenemos, por ejemplo, este es un título que sí trata sobre cómo México contribuyó a la construcción del sistema electoral en Irak una vez que se construyó el nuevo régimen después de la caída de Saddam Hussein. Hay que recordar que México participó en una comisión que contribuyó al diseño del sistema electoral que actualmente funciona en ese país, y que hubo funcionarios mexicanos, tanto del IFE como otros espacios, que estuvieron realizando una misión en ese país. Pero ese es un texto, es uno de los títulos. Hay otros, hay algunos que tratan sobre el PRI, algunos que tratan sobre el sistema electoral, algunos que tratan sobre la historia de la libertad. Es decir, hay un conjunto de temáticas que también son de interés para los investigadores. ¿Recordarán así, digamos que a ojo de buen cubero, como cuántos libros ya habrá publicado el Centro de Formación? Bueno, el otro día estábamos haciendo el conteo. Si calculamos más o menos la producción estable de unos 25 textos al año, comenzó a generarse desde hace unos 6 o 7 años. Antes había otras publicaciones, hubo periodos donde se publicó un poco más, otras donde menos, pero desde hace unos 6, 7 años más o menos hemos, tanto el Centro de Información que era antes como el Centro de Formación ahora, que tiene ya la integración de lo que era el Centro de Formación y el Centro de Información, pues si multiplicamos eso por 6, como 6 por 12, calculo con un poco menos de 200 títulos más o menos. 200 títulos, es una serie bastante grande, ¿no? Y por último, la serie de investigaciones jurídicas y político-electorales, antes de que tengamos que salir del aire porque ya nos empiezan a perseguir. Bueno, son textos de investigación, son libros. Esos son libros en forma, los otros son como ensayos de 70, 80 páginas, estos son libros más en forma. Por ejemplo, ese que tienes ahí es del consejero Juan Carlos Villarreal, que se llama Participación y Resultados Electorales en el Estado de México, 96-2012, que es una síntesis de información sobre diversos aspectos de los procesos electorales y de las especificidades de las regiones del Estado y cómo se da el comportamiento electoral y un conjunto de condiciones que el consejero Villarreal expone en este texto. Muy bien, pues vamos a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver a recordarlas, mejor dicho, que tienen que ver con el Centro de Formación. Tenemos 2 maestrías y una especialidad. Hay una feria del libro electoral que se hace en la primera semana de octubre. Hay 5 series editoriales, entre las que se incluyen los cuadernos de formación cívica, los breviarios, la serie de investigaciones jurídicas y político-electorales. Me falta por ahí la Gaceta Electoral y reflexiones sobre el derecho electoral, y la revista que es como la más importante, o la que está siendo como punta de lanza de este programa editorial del Instituto Electoral del Estado de México. Y también una cuestión que vamos a empezar a promover, ¿no? El ciclo de conferencias que se está dando en el Estado de México, si no estoy equivocado. Sí, es un ciclo sobre temas de educación cívica, que es un circuito que recorre diversos municipios a lo largo del estado. Si quieren saber si va a estar alguna de esas conferencias en su municipio o cerca de ustedes, entrando a la página del instituto, www.iem.org.mx, se puede consultar la programación, así como la convocatoria del concurso de la muestra, de teatro infantil, que está abierta todavía hasta el siguiente mes. Esa es una muestra de puestas en escena de un ámbito que no se había tocado tanto, ¿no? Que era el de los niños, al que pues si los vamos educando desde chiquitos a que respeten el voto, voten y que tengan un poco de conciencia electoral, pues evidentemente eso va a pegar a futuro, ¿no? Además va a haber una carrera el 28 de abril, una carrera por la democracia. Así es una carrera por la democracia de 5 y 10 kilómetros, también es gratuita. Pueden entrar a la página y pueden también consultar las fechas de registro. Está el registro activo, pero la idea es que lo hagan lo antes posible para que
para que tengan oportunidad. Me parece que ya cerró. Ya cerró, sí. Muy bien, Perdón. bueno, pero lo que no ha cerrado es la biblioteca del Instituto Electoral del Estado de México, a la cual todos aquellos que nos están viendo, que nos escucharon, que quieren acercarse a esta cultura de la democracia y del derecho electoral, pueden acceder a ella, como nos ha comentado, aquí en Toyocan, al ladito básicamente del Instituto Electoral. Y pues Sí, todo el mundo puede... 944, en el edificio anexo está el centro de formación, y pues si ya no pudieron inscribirse a la carrera, pues pueden correr a vernos al stand que está en la Feria del Libro del Estado. la Feria Estatal, en la en el Feria Centro Estatal, Cultural así es, Mexiquense. en el Centro Cultural Mexiquense, o nos pueden también buscar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en el stand del Estado de México, y nos pueden también buscar en la Feria Internacional de Minería en la Ciudad de México, también en el stand del Estado de México. La de Guadalajara será por ahí de fines de noviembre, y la otra para finales de mayo, finales de febrero, principios de marzo, el próximo año. Y pues no queda más que recordarles que pueden acceder incluso a algunas de las publicaciones a través de la página que ya mencionó el doctor Gustavo, que es www.iem.org.mx. Pueden también marcarnos al número gratuito, que es 01800 712 4336, y también contactarnos por Facebook en IEM Oficial, IEM con doble E, y en el Twitter @IEM_MX. Pues esto ha sido otra vez un programa de Detrás de tu Voto Hay Buenas Noticias, ahora con el doctor Ángel Gustavo López Montiel, quien es titular del Centro de Formación y Documentación Electoral, y el licenciado Ciro García Marín, subdirector de Documentación y Promoción Editorial. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.